Muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy es día miércoles 6 de enero del 2021. Esperemos que hoy se acabe esto de la comedera. Hoy con la rosca se tranquilizan las cosas. Ya empezamos a recuperar las dinámicas normales y vamos a regresar a nuestras actividades normales. Y algunos no, algunos tendrán que continuar en su dinámica compleja debido a la contingencia. Buenos días a todos, buenos días por este tiempo. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este día y porque tú, Señor, estás con nosotros. Agradecemos el privilegio de poder contar contigo, Señor. Y queremos, Señor, en este día que tú cuentes con nosotros. Queremos, Señor, ser instrumentos tuyos, siervos tuyos, y, Señor, que podamos a través de este tiempo, esta breve reflexión, poder ser retados por ti, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al pasaje que vamos a estudiar. Al final saludo a todos. Vamos al pasaje que vamos a estudiar. Es Primero de Juan, capítulo 4. Y vamos a poner énfasis en los versículos 1 al 6. Primero de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice así el texto. Verso 1. Amados, permítanme. Déjenme hacerles una pregunta antes de leer este texto. ¿Has escuchado alguna vez algún espíritu? Sé que suena un poco mística la pregunta, pero vale la pena hacernos esta referencia. ¿Has escuchado algún espíritu? Puede ser que hayas escuchado audiblemente una voz y bueno, la Biblia lo enseña, podríamos estar en contra de ellos, algunos han vivido esa experiencia, otros no la han vivido, pero podría ser. Pero no solamente esa situación sucede, podría ser a través de un sueño. Podría ser a través de ese pensamiento que te llegó de repente, que no estaba y que de repente llegó a ti, ¿no? O podría ser una respuesta directa que tuviste sobre algo sobre lo cual venías orando, ¿no? O puede ser que sea ese momento cuando estás estudiando, cuando estás orando, cuando estás leyendo, o tal vez estás escuchando un audio o una predicación, o tal vez estás adorando a Dios o aprendiendo. Y Dios puede manifestarse de diferentes maneras y a través de eso nos habla. Pero también dice la Escritura que puede ser que ese mensaje que recibimos, independientemente de la forma en la cual lo recibimos, ese mensaje, a pesar de que parezca un mensaje de Dios, podría no serlo. Podría no ser un mensaje de Dios. Por lo tanto, Juan nos exhorta a identificar y a evaluar al Espíritu de dónde viene ese mensaje. Ahora sí, leamos Primera de Juan, capítulo 4. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, está hablando de los espíritus, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y del mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos que el espíritu de verdad y el espíritu de
error. El pasaje nos muestra, basado en pruebas concretas, la diferencia entre dos tipos de espíritus y nos manda a probar si el espíritu es de Dios. Porque hay espíritus falsos que conducen al error y otros que son verdaderos que nos llevan a la verdad según este texto. Yo puedo ver 4 aspectos que nos pueden ayudar a identificar si ese espíritu viene de Dios. La noticia, sea buena o mala, es que es una cualidad que solo puede ser identificada por los hijos de Dios. Y será más claro en proporción o en referencia de nuestra intimidad con el Padre. Vean conmigo esto. Dice, por ejemplo, en la primera parte, ¿qué es lo que ese espíritu nos dice acerca de la salvación? Algunos niegan y otros aceptan la venida de Jesús en carne. Lo primero que debemos de considerar es que ese espíritu, para ser de Dios, le da lugar a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. Corrientes del primer siglo negaban la venida en carne del Hijo de Dios. Pero podemos generalizar a todo lo que representa su ministerio, obra, muerte y resurrección. Porque en esto descansa nuestra fe. Cuando escuchas frases como, pues todos los caminos llevan a Dios, o lo importante es ir a una iglesia, la que sea, o solo sé buena persona, lo demás ya no es tan relevante. Esas conclusiones pretenden quitar el mérito y el reconocimiento a la obra de Jesús. Y recuerda que no hay fundamento para el cristianismo sin Jesucristo. Así es que el primer elemento para considerar si ese espíritu es de Dios es qué dice acerca de la salvación. El segundo aspecto, probemos ese espíritu de Dios por su enseñanza. Dice el texto que acabamos de leer que unos están en contra de Cristo y otros están a favor de Cristo. Lo segundo por considerar es que ese es el hecho de que si es un espíritu de Dios, no va a contradecir ninguna de sus enseñanzas. Hoy escuchamos muchas corrientes religiosas con toda una estrategia de alcance, con reuniones, con ministerios llamativos que ayudan a personas que tienen diferentes opciones para congregación, pero en el fondo contradicen la enseñanza de la Escritura. No voy a dar ejemplos concretos porque en ocasiones nos quedamos en el ejemplo y perdemos el principio. Pero tú que eres un hijo de Dios, tú que tienes el Espíritu de Dios, el Señor puede mostrarte cuando algo no está de acuerdo con la palabra. Y no solo el Espíritu de Dios, también tu madurez espiritual, tu conocimiento de la palabra nos van a ayudar a discernir cuando algo viene de Dios y algo no es de Dios. Y en algún momento tú lo percibes y entonces cuando tú identifiques algo que no te convence, entonces ve a la Escritura, estudia y representa, discierne, evalúa si ese espíritu viene de Dios. Tercer aspecto, por la relación que tiene. Probemos si es un espíritu de Dios por la relación que tiene. Decía el texto, unos pertenecen al mundo y por eso hablan y son escuchados por el mundo. Fíjate nada más, ellos hablan y el mundo los escucha, pero también ellos escuchan a lo que dice el mundo. Y dice por la contraparte que nosotros somos de Dios, oímos a Dios y Dios nos oye. ¿Ve la relación que hay? El tercer aspecto que hay que identificar es esa relación. Si recibes un mensaje, necesitas ponerlo en la balanza y preguntarte, ¿con quién se relaciona? ¿Está relacionado con el mundo o está relacionado con el Señor? Dirían algunos, ¿tiene raíces o alas? Porque existe una interacción cercana de escuchar y de hablar con alguna de las dos corrientes. Por eso decía que es fundamental tener esa relación con el Señor para lograr identificar esa diferencia.
Porque aún un proceder piadoso podría estar sustentado por motivaciones erróneas o egoístas, porque aún cosas que podrían parecer buenas podrían estar en contra de Dios. Pero si somos capaces de probar el Espíritu de Dios, probar el mensaje, entonces lograremos evaluar de dónde viene. Solo pregunta cosas concretas, cosas como ¿quién será beneficiado? ¿Qué será promocionado? ¿Apela a mi espíritu o apela a mi carne? ¿Me pareceré más a Dios o me alejo? He visto ministerios sustentados en la carne, relaciones fundamentadas en propósitos egoístas. Así yo puedo continuar, de manera tal que evalúate a ti mismo y prueba si ese espíritu es de Dios. El cuarto aspecto: prueba si ese espíritu es de Dios por la identidad que resulta. Dice que unos son vencidos por nosotros y los otros nos ayudan. Dice el texto, porque mayor es el que está en nosotros. Hizo una referencia directa al Espíritu de Dios, el que está ahí en nosotros. Dice que aquel que está en el mundo, ese ministerio de maldad que tiene controlada la corriente de este mundo. Este cuarto punto es una referencia más espiritual todavía. Cuando eres un hijo de Dios con una comunión con el Padre, encontrarás fácilmente alianzas con ese espíritu cuando viene de Dios. Va a ser sencillo de entender, te vas a identificar pronto, vas a tener claro que es un mensaje de Dios, pero por el otro lado te verás conflictuado si ese espíritu no viene de Dios, si esa palabra no viene de Dios. Te encontrarás luchando contra ese espíritu o incluso si no estás en el Señor te identificarás con ese otro espíritu. Dice el texto que en el poder de Dios nosotros podemos vencer a ese espíritu cuando no es de Dios. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. En la medida o en la proporción de nuestra intimidad con el Padre, en esa misma proporción seremos capaces de identificar los espíritus. No pretendo decir que todas las decisiones serán fáciles en el Señor, porque ese no es el punto. Lo que estoy tratando de transmitir es que en la medida en que tú tengas esa comunión con el Padre, podremos identificar si ese espíritu es de Dios o no lo es. Cuatro aspectos que nos deja para identificar a los espíritus. Primero, ¿qué dice ese espíritu acerca de la salvación? Segundo, ¿qué enseña? Tercero, ¿con quién se relaciona? ¿Con el Padre o con el mundo? ¿Qué identidad resulta? ¿Con quién trata de identificarse? Si tú logras ver estos cuatro aspectos, vas a encontrar si este espíritu viene de Dios o no es de Dios. Como dije al inicio, la forma en que los hable, eso ya es lo de menos. Si es una voz audible, es por medio de la palabra, es por medio de una predicación, por medio de una alabanza, por un pensamiento que llegue por un sueño, eso ya es lo de menos. El punto es que si llega a ti, puedas tener la certidumbre en el Señor de que es de Él o resistirle hasta vencerle en el poder del Espíritu Santo. Padre, queremos dejar este día en tus manos. Yo no sé, Señor, qué mensaje va a recibir mi hermano el día de hoy. Yo no sé cuál va a ser quien le va a abordar. Si eres tú, Señor, que puedan tener claro el mensaje de ti. Pero si hay algún espíritu que los está molestando, que los quiere llevar a equivocarse, que los quiere llevar a la corriente de este mundo, que le quiere dar fuerza a la carne, que le quiere dar fortaleza a las emociones, a los sentimientos, a esas pasiones descontroladas, Señor, lleva a cada uno de mis hermanos a identificar si el espíritu es tuyo o no lo es. Y si no lo es, Señor, como dice tu palabra, resistirle hasta vencerle, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Mis hermanos, recuerden que el día de hoy retomamos los cultos de miércoles, así es que nos vemos en el culto de miércoles, hoy 7:30 de la mañana. Seguimos con los devocionales a las 9 de la mañana y nos vemos el domingo a las 11 en nuestro culto en línea. En línea, no hay cultos presenciales por órdenes de nuestras autoridades. Así es que nos vemos este domingo a las 11 de la mañana en el culto transmisión en línea. Para las demás actividades de ministerios, estemos pendientes con nuestros ministerios, actividades de jóvenes, de damas, de familias, de OANSA, todos los células, estemos atentos a los inicios de actividades para que de esta manera cada uno de nosotros podamos integrarnos directamente a la actividad que nos resulte más conveniente. Mientras tanto, estemos al pendiente. Termino este tiempo solamente saludando a las personas que se conectaron en este día. Patti, buenos días. Silvia Álvarez, buenos días. Francis Vargas, buenos días desde Monterrey. Miriam Arellano, buenos días. Buenos días, Dianita. Ruth Martínez. Maribel Galván desde San Diego. Maribel se conecta seguido. Pati Farías, buen día. Ener Orozco, Sara González, Marta Gómez, buenos días. Irma Argüelles, Ruti Castro, Normita desde Guadalajara, Alejandra Hernández, buenos días. Isabel, buenos días. Beatriz Mendoza, buenos días. Casa Romo, buenos días. Julisa Cervantes, Maripaz, Obed, buenos días. Ginny Vallejo, Angie, hermosa, buenos días. Hilda Bandera, buenos días. Tere Reta, buenos días. Susi, buenos días. El mejor regalo, Jesús en nuestras vidas. Amén, amén. Sí, pensé, Tere, si hablaba un poquito más acerca de los Reyes Magos, pero no sé si había niños que me iban a estar escuchando y no quería romper planes y proyectos de hogar. Por eso preferí no hablar directamente de ello, sino hacerlo en un ambiente más controlado. Josefina, buenos días. Isla Huerta, buenos días. Cuquita, buenos días. Miriam, buenos días. Leo Patiño, Ener Orozco, Eblita, Rosaura, buenos días. Raquel, Julio, gracias, varón, por hospedarme el día de ayer. Un abrazo. Susi Rojas, Eva Salazar, Pate Arciniega, buenos días. Ahora desde Mérida, Pati, ándale, pues, ni creas que nos da envidia. Bueno, no mucha. Disfruta esa ciudad, es hermosa. Eva Salazar desde Illinois, ándale, pues. Y María Pérez. Bueno, saludos a todos, tengan un bendecido día. No vi ninguna petición de oración, entonces si hay alguna, por favor, mándenmela a mi mensaje personal o más al ratito veo en los comentarios si hay alguna petición para seguir orando por ustedes. Hermanos, tengan un excelente día y no coman mucha rosca. Y si les sale la rosca, ya saben, me deben unos tamales. Excelente día. Adelante.